Tengan todos ustedes mis saludos y mis deseos de que se encuentren muy bien, que su día sea lleno de las bendiciones especiales que el Señor ha destinado exclusivamente para hoy su día, como lo dice en su palabra. Agradecidos con nuestro Dios, les invito a que oremos introduciendo este tiempo en que estudiaremos la continuación de este tema, la real adoración. Padre Santo, el día de hoy queremos honrar tu nombre y manifestarte cuánto admiramos, Señor, tu grandeza, tu santidad, tu amor, tu bondad y tu gran misericordia en la cual has aplicado la gracia sobre nosotros, pecadores reprobados y perdidos. A voluntad tuya nos has escogido y hemos sido privilegiados para recibir en tu salvación una expiación que parecía imposible y que sigue siendo tan difícil de comprender, pero la has realizado entregando a tu Hijo a cambio de nuestras almas, siendo Él el sustituto en el pago por nuestro pecar. Te pedimos perdón, Señor nuestro, hoy y siempre, con el sincero deseo de que en santidad crezcamos y aprendamos obediencia y humildad, que además trabajemos para la expansión de tu reino, llevando a los incrédulos a tu encuentro y gozándonos entre los santos en una real adoración, dedicada a ti en espíritu y verdad. Ponemos nuestro entendimiento y nuestra voluntad a tu servicio para que en tu generosidad nos agrandes el don del discernimiento para conocerte mejor y saber cómo adorarte diaria y constantemente con nuestro vivir en ti. Rogamos esto en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén. Qué buenos sus comentarios acerca de la clase pasada. Entre ellos quiero mencionar y agradecer a nuestra hermana Betty, quien ha participado ya desde temas pasados, y han estado muy bien sus opiniones y su aportación. Aprecio mucho estas palabras y las de algunos de ustedes. Ello nos permite darnos cuenta de la comunión y empatía de ustedes, hermanos, con estas clases. Hemos comentado cuán importante es que todo aquello que expresamos en nuestra adoración sea consciente y fundamentado en la verdad. No solamente en el momento de reunirnos en el culto, sino en la manera integral de nuestro vivir diario. Claro que eso de desbordarse en emociones de manera inconsciente no puede ser bueno, sobre todo porque somos hijos de un Dios de orden. Somos llamados a expresarle nuestra emoción, pero justamente en el estudio pasado hemos hablado de que los sentimientos, ni las emociones, ni los estados de ánimo deben ser quienes nos gobiernen. Algunos de ustedes escribieron para comentarme experiencias desagradables que han conocido en ciertas iglesias que les ha tocado visitar. Es común encontrarse con situaciones desagradables que no inspiran paz y un gozo auténtico, sino que están impulsadas por eso que hemos mencionado aquí. Los pastores o los encargados de alabanza manipulan las emociones, llevando a la congregación a un clímax que no es ni natural ni auténtico, sino que está excitado y de ninguna manera el pueblo es motivado por la razón. Carecen de una comprensión. Mucho hemos hablado de cuán sensibles somos a lo sensorial, valga la redundancia. Estamos llenos de receptores en el cuerpo, tanto por la piel como por el oír. En la clase pasada dijimos que sí, lo espiritual se siente real en el cuerpo, porque lo espiritual no es imaginario. Pero lo que hacen esas iglesias que basan su culto en las emociones es contrario incluso a lo espiritual. Se queda en lo carnal puramente. Hay una gran diferencia entre alguien que da gracias a Dios, lee un salmo y se emociona, canta una alabanza y la letra le toca de manera personal y ello lo emociona genuinamente. Eso es natural y sincero. Podemos decir que no hay nada de incorrecto. Pero ni los músicos de la iglesia, ni el pastor o los líderes deben de guiar a la congregación en excitación y provocándolos con gritos y ambientes espectaculares. Primero, no hay necesidad de ello. Si se les excita, no serán genuinos, sino llevados a tal emoción por medios humanos, no espirituales. Luego, ¿cuál es el propósito? ¿Tener una iglesia unida en un grito descontrolado para que lo escuche quién? Eso no honra a Dios. Una catarsis colectiva no es adoración. Enseguida, esas prácticas ofenden a Dios porque no es adoración en espíritu y en verdad. Es solamente una agitación emocional. Tales prácticas emocionales sin control
perturban a quienes quieren adorar con sinceridad y los maleducan. Terminan suponiendo que esa debe ser la manera en que se alaba y se adora. Quiero decirles que en algún momento me gustaría presentarles todo un estudio comentando los diferentes tipos de música que existen y que se tocan en diferentes tipos de iglesias. Cuando lo hagamos, apreciaremos que hay toda una cultura de la adoración en maneras muy variadas que difieren en sus extremos. Y ahí veremos cómo ninguno de los extremos puede ser correcto, ni desde el punto de vista teológico, ni puede tener un fundamento bíblico que sea la razón de tales maneras de alabar. Pero justamente hablando de los extremos, les invito a continuar con la segunda parte del estudio y entonces veremos cómo, así como hay quienes adoran equivocadamente basados en la emoción, haciendo de lado lo racional, existen los que adoran también equivocadamente basados en lo racional, pero hacen de lado lo emocional. Ambos están alejados de lo que demanda Dios y en error evidente. Les invito a que me acompañen a estudiar el capítulo número 2, nuestra respuesta emocional. La adoración es el aliento en el hombre que regresa de donde vino. Es así como canta un himno. Ello nos invita a pensar con cuánto gozo, con cuánta pasión queremos adorar a Dios. En contraparte con el tema pasado en el que hemos hablado de lo necesario que es hacer las cosas a conciencia y adorar fundamentados en lo intelectual, sabemos que nuestro Dios nos ha dado la capacidad de experimentar una gama muy extensa de emociones, sentimientos que juegan un papel sumamente importante en nuestras vidas, porque interactúan con nuestra mente y nuestra voluntad en todas nuestras decisiones. Pero así como nuestra mente fue transformada por el pecado, también lo fueron nuestras emociones. Un pecador gusta de cosas que le hacen daño, sin darse cuenta porque no conoce la diferencia. Por ejemplo, alguien que se emborracha o fuma, simplemente disfruta lo que hace sin tomar conciencia necesariamente de las consecuencias. Es decir, sus placeres están en desorden. Experimenta placer en cosas que le hacen daño. Es así como el hombre es degenerado en todos los aspectos, intelectual, espiritual, emocional, sensorial. Nosotros debemos de educar a nuestras emociones y sentimientos en un nuevo estilo de vida, usarlas para exaltar a Dios, para cantarle, para gozarnos en su presencia. El pastor y estudioso John MacArthur ha dicho: nuestra adoración es pobre porque nuestro conocimiento de Dios es pobre. Hermanos, si solamente estudiamos de manera sistemática o escolástica y avanzamos del método 1 al 2 y al 3, etc., por supuesto que lograremos llevar un avance y nos sentiremos orgullosos de acabar una decena de libros o más. Pero si conocemos a nuestro Dios íntimamente y vamos en carne propia al encuentro con Él, si lo experimentamos de manera personal, le encontraremos de una forma tan especial que no podremos más estar tristes ni serios. Por ejemplo, en el arrepentimiento no se trata de un simple análisis frío de nuestras malas obras. Debe de haber un sentimiento consciente de nuestra realidad y pecado. Es así como tenemos que poner nuestras emociones, nuestros sentimientos, en donde deben ir. Debemos de sufrir la pena de arrepentirnos y vivirlo en nuestro ser completamente. Cada emoción debe ser llevada a plenitud en la buena ubicación, en la buena interpretación. Aquel que esté triste por el pecado. Aquel que esté gozoso por haber sido llamado y renovado y salvado por Dios, por la vida en bendiciones que tiene con Él. Veamos esta parte del Salmo de David cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido adulterio con Betsabé. Salmo 51, versículos del 1 al 6. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda maldad y límpiame de mi pecado.
Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti. Y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has enseñado sabiduría. Vemos cómo el sufrimiento y la humillación y el arrepentimiento de David eran auténticos y estaban expresados de la manera correcta. Era genuina su tristeza, su dolor, su vergüenza. En Deuteronomio 51, versículos del 15 al 17 dice: Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Hermanos, el real arrepentimiento lleva una real emoción de dolor, de tristeza, de pena. Es así como ordenamos nuestras emociones. Deben ser auténticas, deben ser genuinas. Es así como reorganizamos lo que estaba desorganizado en nuestro ser degenerado y degradado. Por eso también nuestros himnos deben de expresar nuestro lamento por el pecado, pero también nuestro gozo por el perdón y la reconciliación con Dios y nuestro anhelo por crecer en obediencia y fidelidad a nuestro Dios. Queremos exaltarlo con esa alegría, con ese placer de encontrarnos a un Dios amoroso que nos perdona y nos abraza. Lo malo de esto es que si no lamentamos y sufrimos nuestra culpa y nuestra humanidad, tampoco gozaremos plenamente la adoración. El pastor Sugel Michelén dice: muchos se toman a la ligera el pecado y con ello también la importancia del Salvador. Pero aquel quien ha estado delante de su Dios, culpable y condenado, con la soga al cuello, llora de alegría cuando recibe el indulto, aborrece la maldad que le ha sido perdonada y vive para honrar al Redentor cuya sangre lo ha limpiado. Con cuánto gozo y con cuánta alegría vamos a nuestro Dios agradecidos. Cuando nos reunimos en comunión con aquellos con quienes compartimos un mismo Padre, un mismo Señor y un mismo Espíritu, reconocemos una misma fe y una misma esperanza. Nuestras emociones se intensifican. El gozo se hace mayor cuando es compartido. ¿No es verdad que cuando uno comparte un chiste con otra persona, se ríe y lo disfruta más? Cuando somos muchos viendo un mismo espectáculo, cuando somos varios que estamos riéndonos de algo, cuando entre varios cantamos una canción que nos gusta, ¿verdad que se goza mucho más? ¿Verdad que es mucho más grande el placer? Pasa lo mismo con la adoración. Por eso es que en la comunión del día domingo, en el culto, congregados, la emoción debe ser mayor y la emoción debe verse. Es totalmente aprobada por Dios. La verdad revelada por Dios nos debe dar plena emoción y satisfacer nuestro entendimiento también. Los cristianos no pueden cantar una alabanza y mirarse unos a otros serios sin expresión. El creyente que se sabe amado por su Padre y se ha encontrado con Él, por supuesto que quiere aplaudir al final de cada alabanza y se emociona en real convicción de lo que es su nueva vida. En convicción, en entendimiento. Cuando criticamos a las iglesias apostólicas o a las que se fundamentan en la emoción, creemos que todo lo que hacen está mal. Pero no es así. Levantar las manos, por ejemplo, ni es un pecado, ni es antibíblico, ni es incorrecto. Cuando el creyente conoce en persona a su Señor y vive una experiencia auténtica en espíritu y verdad, si esa convicción lo emociona al entonar una alabanza o al leer un salmo, entonces levantará las manos de manera auténtica y eso es bien visto por Dios. Hemos de decir que un gran pecado de muchas iglesias reformadas es que han criticado tanto y vigilado tanto a las otras denominaciones que cayeron en el pragmatismo y son fríos como muertos. Los cristianos auténticos no carecen de emociones.
solo que expresan las emociones correctas. Con el pasar de los años, he tenido la oportunidad de escuchar comentarios de ciertos pastores y líderes cristianos que curiosamente forman parte de esa corriente fría, estática, inexpresiva. Algunos comentan al respecto: es que yo no soy emocional, por eso no involucro mis emociones en la alabanza. Es que yo prefiero no mostrar mis emociones en público. Bueno, entonces, si no eres emocional, no eres un ser humano. Porque un ser humano es emocional. Dios lo hizo con una semejanza con Él. Es emocional. Y si no quieres mostrar tus emociones entre tus hermanos que alaban al mismo Dios, que honran al mismo Dios, entonces tienes un problema de convivencia y un problema realmente espiritual. Algo en ti no está circulando, no está procediendo de la buena manera, no está fluyendo el Espíritu en ti. Quiero recordarles que ya cuando hemos estudiado la historia de la Iglesia, hemos aprendido cómo tras el movimiento de la Reforma se integraron grupos con un importante número de creyentes y seguidores que encaminaban la práctica del cristianismo de una manera bastante sobria y primero muy apegados a lo intelectual. Esa nueva iglesia, la iglesia protestante, derrumbaba cada práctica religiosa pasada usada en el catolicismo por la iglesia romana. Todo aquello que parecía religioso era desechado. Los primeros protestantes, por instrucción de Calvino y otros simpatizantes de su época, votaron por eliminar del culto muchos instrumentos musicales y solo conservaron el órgano. Esto fue por algún tiempo. Imagínense lo lejos que estaban de la verdadera alabanza cuando los salmos resaltan el uso de múltiples instrumentos que exaltan a Dios y que Él apreciaba desde siempre. En Génesis 4:21, su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocaban la lira y la flauta. Éxodo 15:20-21. Y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero, y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Y Miriam les respondía: cantad al Señor, porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y su jinete ha arrojado al mar. Nosotros cantamos eso, los carros del faraón, cantamos eso con mucho gozo. Éxodo 19:16. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Trompetas. Salmo 81, versículo 2. Entonad canto de alabanza y tocad el pandero, la melodiosa lira con el arpa. Salmo 98, 4-6. Aclamad con júbilo al Señor, toda la tierra, prorrumpid y cantad con gozo, cantad alabanzas al Señor con la lira y al son de la melodía, con trompetas y sonido de cuerno, dad voces ante el Rey, el Señor. Job 21:12. Cantan con pandero y arpa, al son de la flauta se regocijan. Segunda de Samuel 6, versículo 5. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Yo sé que todos ustedes han leído esto de los címbalos en las Escrituras. ¿Qué son los címbalos? Son platillos muy sonoros, platillos que exaltan a Dios. En Primera de Crónicas 13, versículo 8, David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos y liras, con arpas, panderos y con címbalos y trompetas. Primera de Crónicas 15:16. Entonces David habló a los jefes de los levitas para que designaran a sus parientes los cantores, con instrumentos de música, arpas, liras y címbalos muy resonantes, alzando la voz con alegría. Ahí mismo en Primera de Crónicas 15, versículo 28, así todo Israel iba subiendo el arca del pacto del Señor con aclamaciones, con sonidos de bocina, con trompetas, con címbalos muy resonantes, con arpas y liras. En Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículos del 12 al 13,
Todos los levitas cantores, Asaf, Emán, Jedutún y sus hijos y sus parientes, vestidos de lino fino con címbalos, arpas y liras, estaban de pie al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando los trompeteros y los cantores al unísono se hacían oír a una voz alabando y glorificando al Señor, cuando levantaban sus voces acompañadas por trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan al Señor diciendo: ciertamente Él es bueno porque su misericordia es para siempre, entonces la casa del Señor se llenó de una nube. La plenitud del gozo, de la celebración, de la exaltación, estaba expresada por instrumentos y voces con todas sus fuerzas. Qué equivocados estaban los primeros reformadores que eliminaron todo instrumento en la iglesia. Estamos tan acostumbrados a resaltar el gran movimiento de la Reforma por todas sus virtudes. Por supuesto que exaltamos a Dios por traernos a la luz y la verdad reinstaurada en las iglesias y que se propaguen por todo el mundo, y por la libertad de poder predicar la verdad el día de hoy, de contar con Biblias traducidas en nuestras lenguas, y tanto que hay de bueno gracias a ello, gracias a la Reforma. Pero sepamos que la reacción antirromana, anticatólica, fue también desenfrenada en muchos sentidos y en gran parte apagó el ánimo y limitó las emociones de los creyentes. En algunas iglesias suprimieron la música por algunos años. En fin, se instituyeron iglesias frías y sombrías de un carácter tan intelectual y rígido que no permitían manifestaciones de emociones ni de alabanza real. Es conocido que los presbíteros y los puritanos se caracterizaban por analizar cada mínima palabra que se decía en la iglesia y no daban lugar a algún comentario ingenuo de algún nuevo convertido si no era totalmente bíblico. Llegaron a extremos de crear su propia disciplina eclesiástica áspera e incómoda que mantiene su influencia hasta nuestros días en denominaciones derivadas de ellos. Así como el pueblo judío alguna vez se volvió religioso, así las primeras iglesias adoptaron esa postura de fariseos. Se establecieron como corrientes cristianas muy importantes que, cierto, sí, estudiaban mucho y escudriñaban las Escrituras. Revisaron traducciones bíblicas, recopilaron escritos puros y santos de Agustín y de otros grandes predicadores que habían estado en la sombra durante el catolicismo. A estos disciplinados reformadores les debemos la organización de estudios y el desarrollo de métodos sistemáticos depurados y casi perfectos. Pero hoy nos damos cuenta de que nos han impregnado, casi como si nos hubieran vacunado con esa sustancia apaciguadora de emociones, y hemos seguido su corriente pragmática y fría que se desvía de lo natural y no expresa gozo. He escuchado a muchos, pero muchos de los acérrimos estudiosos reformados, firmes en su manera de gobernar iglesias y dirigir estudios de teología, tantos de ellos están muertos en sus emociones. Solamente se permiten pensar y analizar, no abren su corazón a las emociones auténticas en la comunión con el Dios al que adoran. Muchos dicen, soy muy serio y entonces así es mi auténtica forma de adorar. Yo les digo a ellos y a ustedes, hermanos, que el que no tiene gozo no conoce al Señor. Por ello les recuerdo lo que hemos leído en el capítulo pasado. Es que dice la palabra de Dios, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15, versículos 8 al 9. Usted puede jugar un deporte y gritar de emoción en el momento de una jugada. O usted puede aplaudir a su equipo con exaltación y júbilo. Tal emoción no es falsa. Nace del saber que su equipo logró vencer al enemigo o que tal jugada fue emocionante y acrobática. Bueno, pues de igual manera el alabar y cantar alabanzas nos estimula porque se resaltan las maravillas y los atributos de nuestro Dios. Nos emocionamos porque la letra de los cantos exaltan al Dios que adoramos y esa emoción no debe de frenarse.
Dios desea que le cantemos con emoción, con júbilo, dicen los salmistas. En Salmo 150, versículos 3 al 4, alabadle con sonido de trompeta, alabadle con arpa y lira, alabadle con pandero y danza, alabadle con instrumentos de cuerda y flauta. En mi experiencia, les cuento que he conocido hermanos que celebran emocionados con gritos y hurras cuando juegan algún deporte, y corren y saltan cuando su equipo anota. Pero en el culto, cuando alaban, se mantienen como soldados rígidos, los brazos inertes a los costados, y apenas sale de su garganta una pronunciación que ni es canto, ni hay alegría. De sus pechos no hay un grito de gozo ni emoción desbordante. Sus palmas no participan y no celebran el final de cada alabanza. ¿Qué sucede? ¿No son emocionales? Sí lo son, cuando juegan un deporte, pero no cuando alaban. ¿Por qué? ¿Qué va a decir quien me vea saltando y aplaudiendo con gozo? Pues que eres un auténtico adorador, en espíritu y en verdad. Ya estudiaste durante la semana y el día domingo en el culto, en convivencia con tus hermanos, te gozas cantándole al Señor. En Deuteronomio 51, versículos del 11 al 12, no me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Uno de mis propósitos, hermanos, es que nos mantengamos centrados entre ambos fundamentos, el intelectual y el emocional, y que así como buscamos seriedad en el culto, también nos mantengamos alegres, porque el intelecto que no permite la emoción solo revela carencia de comprensión. Hay una fuerte influencia de esos austeros pragmáticos que infecta al pueblo de Dios y lo detiene para que no se exprese libremente. Olvidan ciertamente que Él, Dios, quiere que alabemos con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todas las fuerzas. El mismo Señor Jesús, cuando fue vitoreado y aclamado en júbilo por la gente que lo admiraba y que le rendía honor, no solo les permitió que se expresaran con tales gritos y emociones, sino que cuando los fariseos intervinieron para imponer un orden, según lo entendían ellos, y pidieron al maestro que los reprendiera, Él respondió instruyéndolos. Lo leemos en Lucas 19, versículos 36 al 40. A su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. El Señor Jesús aprobó al 100% el júbilo, los gritos, las palabras para exaltarlo y vitorearlo. Él no se detuvo y dijo a sus discípulos que primero comprendieran la ley de Dios y el cumplimiento de las profecías. Él aceptó que se expresaran en esa emoción auténtica. Entonces, los que se niegan a aceptar las emociones de los congregantes y se mantienen fríos como piedras, ¿acaso tienen más razón que el Señor Jesús para autorizar o prohibir o reprimir tales manifestaciones de felicidad y de alabanza auténtica? Solamente los fariseos, dice en el relato en Lucas 19:39, los fariseos se quejaron de los gritos y la emoción de los discípulos. Dios nos libre de estos fariseos estáticos e insensibles que no comprenden que la solemnidad no debe diluir el gozo. Seamos pues conscientes de la importancia de practicar una adoración completa y plena, consciente y sentida, llena de pena y de gozo, de dolor y esperanza, de gran reverencia por el conocimiento de nuestro soberano Padre y su obra, y lleno de emoción por el amor que nos dedica y nos muestra. Levantemos nuestras manos como Moisés, o dancemos como David, caigamos de rodillas como Pablo, o lancemos aleluyas a nuestro Dios, pero siempre
entendiendo y sintiendo plenamente para poder adorar a nuestro Señor Jesucristo en espíritu y verdad. Señor Dios nuestro, agradecemos tu misericordia y tu gran paciencia, porque nos amas pese a lo imperfecto que somos, y porque al conocerte descubrimos a un Dios que se mantiene firme y fiel en un amor indescriptible que no solamente nos ha regalado una vida eterna, sino que es también eterno su amor e inamovible. Queremos aprender a adorarte de una manera integral con toda nuestra mente, completamente con el alma, con nuestros corazones y nuestras fuerzas, todo nuestro ser. Gracias por esta clase y deseamos que sea tu palabra la que abra nuestro entendimiento para llevar esta vida en constante adoración por encima de las circunstancias. No deseamos ser piedra de tropiezo para quienes aprenden de nosotros la manera de adorarte. Damos gracias hoy y en todo momento y pedimos de tu constante perdón y misericordia en el bendito nombre de Jesús. Amén.